diputado por el Partido Nacional, hombre que está conectado desde muy joven, además, a la actividad de los blancos. Javier García comparece esta mañana con nosotros. Eso de comparecer parece algo así como un llamado de la justicia, pero no es así. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Jorge, es un placer estar en esta mesa. Igualmente de recibirte. Bueno, te veo muy contento, ¿eh? Sí, con la tranquilidad del trabajo que se hace a convicción y también del camino que se piensa meses, años antes y se va concretando. Eso no quiere decir ni ningún rasgo ni de soberbia ni de nada, simplemente que cuando uno en su trabajo se diseña un camino y el camino se va abriendo y va cumpliéndose los objetivos, uno está contento. Nosotros estamos contentos. Ustedes están contentos porque superó la realidad a lo que ustedes tenían pensado, o digamos que todo el proceso electoral fue elaborando situaciones a partir de decisiones propias. Uno tiene que convivir con las propias decisiones, ¿verdad? Y con las decisiones de los demás, que los empujaron a una situación hoy que hace que lo que muchos pensaban, que esta era una elección que prácticamente hace pocos meses relativamente podía tener un gran candidato a ganar, hoy está severamente discutida. Yo te voy a decir algo y te lo digo con la sinceridad que puede transmitir, mirarte a los ojos y decírtelo. Sí. Nosotros nos imaginábamos que este camino terminaba con Luis Lacalle Pou presidente. Ajá. ¿Por qué? Porque había un reclamo, lo existía cuando tomamos las decisiones de empujar el proyecto de renovación en el Partido Nacional y en el sistema político, de que la ciudadanía estaba pidiendo un cambio en la dirigencia política. Si tú mirás todos los presidentes, esto que decir es objetivo y toca a todos los partidos, así que bien que vale. Si tú miras todos los presidentes desde el 85 a la fecha, todos, que hay 5 presidentes en 6 presidencias, porque Sanguinetti repitió 2, todos son presidentes nacidos de 1940 para atrás, hasta 1927. Periodo histórico que va entre las 2 guerras mundiales. Es como mi hija que tiene 16 años y yo le hablo de 1940, es como si a mí me hablaran de Colón. Claro. ¿No? Y uno se preguntaba, el Uruguay, nuestro Uruguay, ¿no está necesitando que asuma el liderazgo generaciones del siglo XXI? Como pasó en Estados Unidos, en el Reino Unido, en México hace poco, como va a pasar en Argentina, es decir, como va a pasar en Brasil. Sí, ¿no? Probablemente. ¿No es que el tiempo presente sí lo deben asumir liderazgos presentes? Y me parece que ese reclamo, que es un reclamo muy silencioso pero notorio, era el que la Uruguay estaba pidiendo. Y bueno, esto que fue esa generación de 1940 que le dio al país grandes personalidades, se las dio en el mundo político, porque vamos, el doctor Vázquez, el doctor Lacalle, el doctor Sanguinetti, Valle, el propio Mujica, son personas inteligentes que le aportaron mucho al Uruguay. Y lo pasó en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte, pero la pregunta es si el Uruguay no tiene otra generación para ofrecer. Claro. Y el Uruguay hoy está, me parece a mí, está recorriendo el camino del cambio generacional en la política y poniendo en el liderazgo del Uruguay a una nueva generación. Por eso que también, y esto no es solo un tema de cédula de identidad, esto es un tema de interpretación de los tiempos. El desafío que nosotros tenemos, lo que tenemos en 8 días o 10 días, es entre volver al continuismo de esa generación de 1940, el doctor Vázquez, si la ciudadanía lo decidiera, termina la presidencia con 80 años, o el liderazgo del siglo XXI, con un presidente como Lacalle Pou que va a terminar con 46 años la presidencia, ¿no? Entonces, y eso es un demérito para la gente. No, para nada. Te decía lo de mis hijos. En mi casa mis hijos manejan mucho mejor la computadora que yo. Sí, eso pasa en todos lados. Y eso, ¿no? A mí no me ofende. Sí. ¿Cuál es el problema? El tema es que ellos son de esta generación, justamente la revolución tecnológica. Entonces es notorio, es obvio que van a hacer las cosas mejor desde el punto de vista tecnológico, lo hago yo. Es interpretar lo que está pasando en las nuevas sociedades, en las sociedades. Entonces, este camino nosotros lo imaginamos. Cuando lo imaginamos hace tiempo, algunos decían que estábamos más rayados que un queso. Ajá. Pero parece que no era así. ¿No? Y bueno, este camino se va concretando y por eso la alegría. Y renovación también en los elencos, ¿no? Yo te escuchaba a ti esta mañana con todas estas informaciones en materia de seguridad y todo.
Entonces el país se enfrenta o a 5 años de Bonomi o a 5 años de Garcés, ministro del Interior. Sí. Y es esa la elección. Es decir, o 5 años más de Bonomi o el de un Ministerio del Interior moderno, con experiencia, probado, y con una paradigmas nuevos en materia de seguridad, sin promesas de esas, como las de Vázquez ayer, que ya... ¿Cuál decís? No, ahora lo veo a Vázquez ahora de promesa en promesa. Cuando uno abre los diarios y lo escucha el doctor Tabaresco hasta la mañana, es como la piñata en los cumpleaños. No vamos a ver qué cae hoy. Está bien, sos malo, ¿eh? No, malo. Javier, también hay que pensar lo siguiente. Hay jóvenes muy viejos y viejos muy jóvenes. Sí. El gran reto, en caso de que se genere esto de una alternativa generacional nueva que tome el poder en el país, en caso que esto se dé, es no defraudar precisamente. Bueno, pero hay una dinámica nueva, Jorge, porque, ojo, por eso decía, no es solo un tema de cédula de entidad, es un tema de cómo se encaran los liderazgos de las sociedades. O son liderazgos unipersonales, que es el viejo estilo del liderazgo, el uno que manda y el entorno que acata, aún sabiendo que el uno se equivoca, o los liderazgos de las nuevas sociedades que son colectivos, es decir, hay un presidente que ordena equipos, que hace equipos, que apuesta también a la profesionalidad y no solo y no a la repartija de cargos. A ver, ¿por qué el doctor Tabaré Vázquez anuncia lo de Bonomi y lo de Astori en el Ministerio de Economía? Por una sencilla razón, está comprando paz con aquellos sectores que lo ven con recelo. Le dice al MPP que quería que Lucía Topolansky fuera la candidata a vice de Tabaré Vázquez. Bueno, no le puedo llevar a Topolansky, pero quédense tranquilo, la barra que se quede tranquila de MPP, que lo pongo a Bonomi, aunque todos sabemos que Bonomi es un mal ministro de Interior, el peor ministro de Interior que se recuerde de la época democrática. Pero tengo que pagar ese costo político. Y entonces lo mira la barra de Asamblea Uruguay y le dice, ¿y para nosotros? Porque nosotros contigo, tú sabes que no andamos muy bien. No, tranquilo. Astori, ministro de Economía. Es tan débil Vázquez que ya tuvo que pagar cuotas políticas. Tuvo que pagar con Astori y tuvo que pagar con Bonomi. Astori, fíjate vos lo que es la falta de renovación. Astori es candidato a ministro de Economía en el Frente Amplio desde 1971 hasta ahora. Cuando se creó el Frente Amplio, en 1971, Astori era decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Así es. Bueno, y en aquel momento decían que si el Frente ganaba, el ministro de Economía iba a ser aquel joven Danilo Astori, de 30 y pico, 40 años. Y uno se pregunta, 40 y abuelo pájaro 43 años después, 40 y pico años después, un partido que tiene tantos votos no ha generado una nueva generación de profesionales, de académicos, de personas que puedan timonear la economía de un país. Eso es lo que eso es lo que no resiste el análisis, que los partidos no admitan la renovación en sus cuadros. ¿Y cómo va a hacer el Partido Nacional para vacunarse de eso? El Partido Colorado explica parte de su declinación concretamente en que el ejercicio del poder los distrajo de otras cosas fundamentales como es la cercanía de la gente. Algo que Bordaberry dice quiere enmendar desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Él da esa explicación como una de las explicaciones de la caída del Partido Colorado. ¿Ustedes cómo van a hacer para sostener eso? No es como lo vamos a hacer, Jorge. Lo hicimos votando. El Partido Nacional vota. Nosotros renovamos votando en la interna, con el mayor respeto, con enorme... Bueno, que es lo que permitió que 6 días después se concretara la fórmula la única fórmula de todos los partidos políticos en competencia hoy, que está integrada por los quienes compitieron en la interna del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga. Pero nosotros no necesitamos vacuna, nosotros fuimos a la democracia. Se votó y renovamos al partido. Es una fórmula bárbara. Uno se pregunta a esta altura del partido, Javier, ¿qué pregunta puede formular de las que ya se han formulado? Es decir, aparte de las que se han formulado, ¿de qué se ha hablado? Se ha hablado de seguridad, de salud pública, se ha hablado de vivienda, se ha hablado de la economía, se ha hablado de que el Uruguay de pronto tiene en la puerta tiempos que no son tan favorables económicamente a los que fueron en un pasado más reciente. Se ha hablado de la reforma del Estado, que yo no sé si en alguna oportunidad se dará. Se ha hablado de casi todo, de la energía, es decir, no hay aspecto donde algún periodista no haya podido revolver. ¿Qué es lo que concretamente de pronto pasó frente a nuestra nariz y distraídamente no lo hemos visto? Yo creo que esto que hablamos recién de
de los nuevos liderazgos en la sociedad es algo que está pasando imperceptiblemente y que la política llega tarde. Tarde. Sí. Porque esto que estábamos hablando recién es algo que ya en la sociedad se concretó. En el mundo de las empresas, los ejecutivos de las empresas son muchachos jóvenes, muchachas que salen de la academia o que salen de la universidad o que se Tampoco forman. se trata de sustituir a los que... No, pero que va pasando, pues yo decía, es un proceso que se da en la sociedad imperceptiblemente. Espontáneamente. En el mundo de la cultura. En el mundo de la cultura ha habido una renovación. Si uno ve hoy las tablas, es una nueva generación la que está, ¿no? En el mundo de la música también. Es decir, la sociedad se movió mucho más dinámicamente que el sistema político. El sistema político está llegando a hacer tarde lo que otros ya hicieron. Entonces, me parece que ese es un camino una ola que le pasó por arriba al sistema político. Y de los temas que han surgido, yo te voy a decir uno que me preocupa por estas horas y que veo poco hablar, que es esta epidemia del ébola que está pasando a nivel mundial. Bueno, yo tuve acusaciones acá, me llamaron por teléfono que se esté hablando tan poco de esto. En el gobierno, que cada vez que hay una discusión política e ideológica a nivel de la región, se comunica con todos los presidentes afines ideológicamente y cita a cuanto organismo del Mercosur o de la UNASUR. Yo no entiendo cómo nos citaron ya en el ámbito del Mercosur o la UNASUR a los países de la región a reunirse para ver cómo enfrentamos esta cosa tan dramática que es el ébola. Ayer la Organización Mundial de la Salud anunció que para noviembre-diciembre se esperaban 10.000 por semana. 10.000 infectados por semana. Sí. ¿Cómo el gobierno uruguayo, que es tan presto y tan rápido para convocar a todos los organismos de la región que hay, no dice, muchachos, vamos a juntarnos medio rápido porque esto o lo enfrentamos entre todos, porque acá hay fronteras que son absolutamente porosas y permeables? Claro. Fronteras secas. Ese es un tema que a mí me llamó la atención, como desde gobierno, y mire que para nosotros desde la oposición, yo lo dije públicamente a un colega tuyo que me consultaba ayer, estamos para ayudar, porque este es un tema que nos va, entre comillas, la vida. Sí. ¿No? Y uno ve que esto avanza, están todos preocupados, y acá... ¿Ustedes han investigado? ¿Saben realmente si estamos tan preparados como se dice? ¿Cómo es el nivel de preparación? Yo he notado, por ejemplo, que Argentina ya ha enviado a Filadelfia, por ejemplo, hubo un gran congreso que realizaron médicos norteamericanos, entre otras cosas, porque la colonia médica está muy alarmada, porque puede ser diezmada por esta enfermedad. Y no se trata solamente de la propia vida de los médicos o de la gente que trabaja en la salud. Se trata del vacío que significaría una epidemia en un sector tan vital en la atención de las necesidades de la gente. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, aconsejó anteayer realizar simulacros en todos los países. Yo personalmente, y creo que en el partido nadie tiene información oficial, salvo la que ustedes, los periodistas, y cuando hay comunicados oficiales conocen. No estamos para ayudar en lo que sea. Por eso digo, lo primero que me parece es que el gobierno debería avanzar y rápidamente citar a reuniones de los organismos regionales, porque todos se enfrentan de todos. Veo una pasividad en ese sentido. Cuando hay algún problema político, pero escúcheme, sacan el pasaje de avión corriendo. Y frente a una enfermedad que puede infectar a 10.000 personas por semana, no han levantado un tubo y decimos, muchachos, vamos a juntarnos. Sí. Y por otro lado, porque Uruguay tiene experiencia de enfrentar problemas sanitarios y salir indemne. Recordemos el cólera. Nos comprende la General de la Ley, pues fue un gobierno blanco. Sí. Pero el cólera nos rodeó y no pudo atravesar las fronteras del Uruguay. ¿Por qué? Porque se trabajó mucho en la prevención, en la información. No hay mejor antídoto, entre comillas, para una sociedad que la mayor y la mejor información. Cuanto más se informa y mejor se informa, la sociedad se defiende mejor. Entonces, yo con ese ejemplo del cólera quiero decir, cuando se toman medidas con prontitud, con certeza, bueno, el país mejora su posición y nos mantuvimos indemnes de esa epidemia que fue regional del cólera. Bueno, yo espero lo mismo, por eso que estamos para ayudar. Uno desearía un poco más de celeridad y ya digo, me parece que el gobierno debería rápidamente hacer cosas que hace para otros temas y con estas no. Eso te lo quería marcar como cuando tú me decías, ¿qué otros temas? Sí. Estos son temas que hacen a la vida de los gobiernos. Porque a las decisiones. A las decisiones. No es hacer discursos, es tomar medidas que tengan impacto real en la vida de las sociedades. Y vaya que esto, que es materia de salud, si va a tener impacto. Dios quiera que no, y por eso digo, estamos para ayudar.
Javier, ¿qué va a decidir la elección? Hay un 9% según equipos de indecisos. ¿Qué es lo que te parece que va a estar resolviendo la opinión o, digamos, la elección de esos indecisos en el momento de votar? Porque hay gente que dice que va a votar, pero que todavía tiene la duda de a quién va a votar. A ver, yo creo que al momento hay dos certezas arriba de la mesa. Primero, hay balotaje. Sí. Segundo, ningún partido por sí mismo va a tener mayorías parlamentarias propias. Esto es indiscutible. Por más que el doctor Tabaré Vázquez todos los días en un discurso diga vamos a ganar, no se lo cree ni sentí que está al lado de él. Ni el propio doctor Vázquez se lo cree. Y esto creo que parte también de decir las cosas, de hacer política de otra forma. No se puede decir lo que uno sabe que no es verdad. Estos son dos realidades. ¿Cuál es la tercera certeza? El próximo gobierno va a tener mayorías parlamentarias. Claro, mayorías parlamentarias como históricamente se tuvieron en Uruguay. Acordadas. Es que lo que sucedió en los últimos 10 años es una excepción en la vida del Uruguay. El que un partido por sí mismo, por sí solo tenga mayorías propias, es una excepción. Lo normal son las mayorías democráticas, republicanas. El Parlamento se transformó en la escribanía del gobierno en los últimos 10 años. ¿Por qué tanta declaración de inconstitucionalidad? Bueno, hoy tuvimos otro episodio con el tema de la ley de aborto con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, ¿por qué? Porque el Poder Ejecutivo mandaba a su escribanía, que era el Parlamento, donde tenía mayorías regimentadas, para que le votaran las leyes que mandaba. Nadie se animaba a abrir una ley, es decir, a ver, esto no está bien. ¿Cuándo se puede hacer esto? Cuando las mayorías de gobierno, las mayorías parlamentarias, tienen pluralidad. Cuando el gobierno no tiene la soberbia y la impunidad de que apriete un botón y se levantan las manos en el Parlamento. Entonces vamos a volver a mayorías democráticas, a mayorías plurales y a gobiernos que no son impunes. A gobiernos que no hacen lo que quieren, ignorando la opinión de la gente. Y que terminan, bueno, tomando decisiones que son decisiones equivocadas. ¿Por qué la ley de marihuana, Jorge, es una ley inaplicable? Que no se aplica hasta hoy ni se va a aplicar nunca. Porque es una muy mala ley. Porque es una ley fruto de la soberbia ideológica, de no darse cuenta, de no escuchar, no ya la oposición, porque la oposición no la escucharon, de no escuchar a los organismos académicos, a las sociedades científicas diciendo, ojo con esto, está equivocado, no vayan por ese camino. Entonces empezó siendo una ley que era un instrumento para mejorar la seguridad pública, y uno se pregunta, un año y pico después de aprobar la ley, ¿mejoró la seguridad pública con la ley vigente? No, porque era irresistible el razonamiento. Entonces, eso se va a terminar. Vamos a tener un gobierno que va a tener la necesidad de escuchar. ¿Por qué? Porque las mayorías parlamentarias que sostienen al gobierno van a ser mayorías plurales, democráticas. ¿Qué otras iniciativas? Lo de los presos de Guantánamo. La calle Pou sostiene que no van a venir. Y no van a venir. Esto es una contribución, me parece a mí, Jorge, una posición de un partido como el Partido Nacional, que fue el que sostuvo que era un error, que fue una contribución a toda la sociedad hecha desde la oposición. Es una contribución positiva desde la oposición. Si el Partido Nacional no hubiera plantado con mucha serenidad, pero con mucha firmeza que era un error, esta negociación secreta entre el presidente de la República y el gobierno de los Estados Unidos hubiera hecho que al día de hoy seguramente ya estuvieran la gente de Guantánamo acá. Entonces, ¿cómo un presidente puede entender que sus decisiones se toman con la almohada? Un presidente toma las decisiones con la Constitución en la mano, no con la almohada de Polifón. No se toma. ¿Por qué? Porque los países son mucho más que la voluntad de una persona. Los países son la construcción que está dentro de unas garantías constitucionales, dentro de la ley, con límites. ¿Qué es lo que estos 10 años de gobierno con mayorías automáticas borró los límites de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? Tanto los borró que se llegó a esta tesis funesta de que lo político está por arriba de lo jurídico. Cuando alguien no tiene límites, se cree que es rey. En ese sentido hubo algunos elementos que hoy se manejan, ¿no? Por ejemplo, lo de la ley de caducidad, el desconocimiento de la votación popular, a través de una iniciativa que hizo que precisamente se desconociera. Estemos de acuerdo o en desacuerdo, ¿verdad?, con lo que la ley de caducidad establece a través
de los elementos que se manejan allí. ¿Son cosas a rectificar? ¿Se podría volver atrás en eso? A ver, yo creo que nunca es bueno vivir eternamente con una... una... Sí, vamos a hacer lo que... Vamos a mirar un poco para adelante. Lo primero que hay que corregir es, como te decía recién, ese marco de relacionamiento político donde unos tienen la razón y son mis amigos, y todo aquel que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo. Sí. En Uruguay se terminó el diálogo político, se aniquiló el diálogo político. Esa cosa tan necesaria en la vida republicana de los países, se terminó. Entonces, yo creo que reconstruir la posibilidad de un diálogo político es parte esencial del nuevo periodo. En esta propia campaña electoral, escuchar al presidente de la República tratando de alma podridas a quienes no piensan como él, ¿está bien eso? ¿Está bien que un presidente construya un debate diciendo todo el que no está de acuerdo conmigo es un alma podrida? ¿No será que el presidente, como yo lo reconozco, muchas veces ha tenido razón y otras se ha equivocado? Y las veces que se equivocó no es por alma podrida. Cuando se empieza con el agravio, con las agresiones verbales, uno nunca sabe dónde termina, porque el que escucha el mensaje, hay muchos que se lo creen y salen en la búsqueda de alma podrida, salen a tratar de enfrentar almas podridas, ¿no? Entonces digo, vamos a terminar con eso. Entonces, no quiero mirar para atrás. Ese tema que tú planteás es un tema que vincula muchas heridas del pasado. Vamos a tener que trabajar mucho más en unir que en dividir. Javier, quedan entonces muy poco tiempo, ¿no? Quedan prácticamente 10 días, 9 días, ¿no? 9 más 34. Sí, pocas horas. No, más 34 días para más 34 horas para la segunda vuelta. Está bien. Segunda vuelta. Está perfecto. Las cosas parecen producirse entonces a partir de supuestos que quedan derrotados o derribados a partir de la realidad. La gente ha empujado hacia una realidad nueva, eso es cierto, duda, ¿no? Sin duda. La gente ha estado, yo no sé, pero creo que se trató de mantener un estatus que era imposible de mantener, aún ganando la elección ahora, aún ganando la elección. Queda demostrado que lo que servía hasta hace 5 años atrás ya en este momento no está sirviendo. Es decir... Pero peor sería, Jorge, porque en la eventualidad, pongámoslo así, ¿no? Sí. La hipótesis de que el electo fuera el doctor Vázquez, es el gobierno más que genera más incertidumbres de todas. Es un gobierno inestable. ¿Por qué? Porque el doctor Vázquez, de la única forma que sabe gobernar, por eso es con las mayorías automáticas, no puede construir mayorías. Quien se ha dedicado a agraviar, a hablar mal de todos los partidos, pero incluso me acuerdo que al Partido Independiente le dijo de todo el doctor Vázquez, de todo. Bueno, el doctor Larrañaga son la se derecha sintió... del país, decía el doctor Vázquez sobre el Partido Independiente y el doctor Mieres. ¿No? Te estoy diciendo hace pocas semanas atrás. Entonces, ¿cómo puede construir mayorías aquel partido que agravió a todos los demás partidos? Entonces va a ser un gobierno que podría, entre comillas, ¿no? Si se diera eso, un gobierno con mucha incertidumbre, pero aparte, si no pudo hacer con mayorías propias y automáticas y con una montaña brutal de dinero, ¿quién dice que va a poder hacer sin mayorías propias y con una economía que ya no tiene el viento ese tan bueno que tenía estos años? Por eso, el doctor Vázquez es incertidumbre, es inestabilidad. Sí. Lo que da estabilidad al gobierno es una amplia base política de sostén. Javier, te dejo el último minuto para ti. Algo que yo no te haya preguntado y que sería bueno precisar. Hoy las preguntas realmente útiles, inteligentes, que puedan ser de utilidad para la gente, son difíciles de encontrar porque casi todas están prácticamente hechas. ¿Qué dice tu intuición que debes comunicar a la gente, al ciudadano? Estamos, Jorge, en un cruce de caminos como sociedad. O nosotros, en el Uruguay, todos empujamos la renovación, o nos sentamos en un status quo que no avanza, que nos deja que el Uruguay, bueno, en la región mismo, ¿no? Paraguay ha tomado un impulso notable.
Bolivia es un país que ha crecido mucho, Perú es un país que ha crecido mucho, o nos mantenemos en este continuismo de la negociación política, de las cuotas, de eso que decíamos hace un rato, de un ministro del Interior que nadie quiere pero que va a estar allí por cuota política, de un ministro de Economía como Astori, que todos sabemos que es minoría en el Frente Amplio, de un presidente que se fija más en la interna o que tiene que administrar una interna que no les propicia, o de lo contrario un país que se renueva por los caminos de abrir las puertas, de decir, como dijo Luis el otro día, voy a recurrir a gente también de este gobierno. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Lo aceptarán? Yo creo que sí. Sí. Absolutamente convencido. ¿Por qué? Porque es una persona de diálogo, Uh-huh. porque ha sabido romper esquemas. ¿Por qué hoy Lacalle Pou es el candidato del Partido Nacional y estamos convencidos que el próximo presidente? Porque ha interpretado un país que ha roto límites, un país que ha superado esquemas viejos, y por eso, como yo sé también con quienes he hablado y conozco a las otras personas, sé que son personas que conjugan este mismo razonamiento, personas jóvenes y con una visión de futuro más que de 40 o 50 años atrás. Diputado Javier García, gracias por esta visita, la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Jorge. Hasta muy pronto, Javier. Seguimos adelante. 10:08 de la mañana, esto es Tiempo Presente.